Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre conversaremos con Ángel Delgado en este programa que es una coproducción de la Coordinadora Republicana y la abeja.pe. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos todos. Luego de un día de descanso por celebrar un aniversario más de la Santa Limeña, Santa Rosa de Lima, volvemos pues a la brega, al quehacer político, analizando el acontecer diario a lo largo de las diferentes semanas. Ángel, bueno, y tú estás mencionando esta celebración tan tradicional del Perú que siempre ha unido a los peruanos en torno a una imagen muy venerada y muy reconocida por todos, particularmente por el mundo católico peruano, pero que curiosamente, además de ser la patrona del país, es patrona de la Policía Nacional del Perú y que curiosamente ha aparecido en la fecha un proyecto del gobierno para convertir el 30 de agosto, que es el Día de la Policía Nacional, precisamente por ser el día de su santa patrona y Día de Santa Rosa de Lima, en el Día de los Desaparecidos o de los Caídos en la época de la violencia, ¿no? Llama la atención que este proyecto no hace una distinción y generaliza, ¿no?, entre estos desaparecidos, estos caídos por igual, y también el tema de la violencia, ¿no? No se hace una mención al problema del terrorismo por el cual ha pasado el país, y algunos críticos también están mencionando que pone en la misma condición a los caídos de las fuerzas del orden, de las víctimas del terrorismo y a los propios terroristas, ¿no? Lo cual está generando bastante malestar, no solamente al interior de la policía, sino también de una buena parte de los ciudadanos. No, sin duda, al no distinguir entre víctimas y victimarios, lo que hacen en el fondo es cometer una ofensa contra aquellos que sí sufrieron las agresiones de una violencia que tampoco es abstracta, sino tiene nombre concreto, es la violencia terrorista que en la década de los años 80 y comienzo de los 90 impulsó una concepción del mundo, una ideología totalitaria anidada en el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y además seguida por el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de filiación castrista, que se sumó a su manera a esta ola violentista que azotó el país durante un poco más de una década. En consecuencia, hacer abstracción de la naturaleza de la violencia y no distinguir a víctimas de victimarios hace que esta propuesta gubernamental sea, primero, un atentado contra los derechos humanos y la memoria de quienes fueron pues sacrificados en este holocausto criminal, y por otro lado, es una forma donde el gobierno una vez más desenmascara sus simpatías a los que ellos llaman insurgentes, pero que en realidad usaron métodos terroristas para aplastar a sectores de la población peruana, destruir bienes públicos y privados también, pero que pertenecían a los peruanos, a los más pobres, y en la zona central del país, fundamentalmente, desatar pues una violencia, una guerra de consecuencias infaustas. Todavía sufrimos esos, esas, esas cicatrices están ahí por cerrar, sutura, hay un conjunto de demandas en torno a eso, y por ello entonces creo que es infausta este proyecto de cambiarle el nombre a las celebraciones del 30 de agosto, sobre todo, mira tú, cuando Santa Rosa de Lima es una figura emblemática del ser nacional, es una persona que vivió en esta capital a fines del siglo XVI, comenzó perdón, así, Sí. durante el siglo XVI, y que su vida ejemplar mereció ser llevada a los altares, fue reconocida como un modelo de virtud y santidad, y es uno de los elementos que unifican y hacen de esta comunidad una nación. Entonces, olvidar, restar los símbolos cada fecha, en cada festividad se rememora, la gente va a la casa donde vivió la santa,
a ver las reliquias, a hacer sus peticiones en el Pozo de los Deseos, procesiones que se dan en otras partes, etcétera. Creo que son parte, pues, de nuestra idiosincrasia. Y entonces esta propuesta, además de ser filoterruca, está negando la historia y la tradición peruana, que por cierto también está en la agenda de aquellos que quieren borrar la identidad propia del Perú y comenzar de nuevo una identidad de naturaleza distinta. Yo creo que aquí las fuerzas democráticas tenemos que cerrar filas, porque este tipo de desmontaje de los fundamentos, de las bases de la nacionalidad peruana no pueden ser en absoluto puestas en una intemperie que finalmente tiende a socavar aquellos lazos justamente que unen a los peruanos, que nos hacen distintos y singulares en el mundo. Por eso yo creo que esta es una batalla cultural más que hay que dar, ¿no? Y nos aunamos pues a todo ese movimiento de peruanos, no solo la iglesia, no solo los grupos religiosos, sino todos, porque el mensaje de Santa Rosa de Lima es universal, ha trascendido las fronteras incluso. Es una santa que se la venera en las Islas Filipinas, lejísimo de acá. Y entonces, por todo ello, yo creo de que no debemos nosotros permitir que señas tan claras de la identidad peruana sean manoseadas o borradas de nuestro domástico, de las efemérides nacionales, que justamente tienen como propósito afirmar y ratificar lo que somos, desde que decidimos pues ser una nación independiente, recogiendo los legados del Incario, pero también la tradición de la cultura europea que llegó a través de España y que ha dado lugar a lo que somos el día de hoy. El Perú contemporáneo es una síntesis de haber abrevado de estos manantiales, de estas fuentes tan distintas, contradictorias, con los problemas del caso. Aquí no vamos tampoco a negar las cosas, pero eso es lo que somos y eso hay que respetar. Bueno, Ángel, lo has dicho con bastante claridad y es importante resaltar esa parte de la identidad nacional que no tiene que ver necesariamente con aspectos religiosos, si bien, por supuesto, y es evidente que Santa Rosa de Lima es un personaje, es una imagen propia de la Iglesia Católica, también tiene que ver con la identidad y con el ser peruano, con lo que Víctor Andrés Belaúnde denominó la peruanidad, ¿no? Que es esta síntesis cultural en la que hay aportes de diferentes vertientes y que nos hacen ser lo que somos y lo que nos da una identidad. Y es lo que parece que al progresismo últimamente le incomoda un poco y se busca demoler, ¿no? Pero por otro lado también no deja de llamar la atención cómo estos grupos progresistas, que están perfectamente representados en el gobierno, siempre están hablando de la memoria, ¿no? La memoria histórica, la importancia de la memoria colectiva. Sin embargo, van armando una memoria a su medida, porque, por ejemplo, tenemos este caso en el que no se quiere distinguir la víctima del victimario, como tú también has acentuado muy bien, o tenemos el llamado lugar de la memoria, donde también la memoria tiene un sesgo, tiene una diferente manera de ver los hechos, o tenemos una serie de elementos que provienen justamente de estos sectores de la izquierda y lo que hacen es armar una memoria a su medida, ¿no? El ojo que llora, el LUM, estas celebraciones que promueve el gobierno y que seguramente es impulsada por alguna ONG que está detrás de esta idea, ¿no? Y que lo que buscan es no precisamente fortalecer una memoria histórica que tenga que ver con la realidad, no, sino acomodarla a sus ideologías, a sus conceptos, y a partir de ahí crear una nueva forma de memoria. Que no busca, como se dice, un país reconciliado, un país en el que se superen las diferencias, sino que se hace tabla rasa de todo y se oculta cierta parte de la memoria, precisamente, que están tratando de resaltar supuestamente, para imponer una especie de historia oficial o de pensamiento único que tiene que ver con cosas como esta, ¿no? En que hay un proyecto de ley, además por ley se hacen las cosas, ¿no? Un proyecto de ley para reconocer
a los desaparecidos en el periodo de violencia. Claro, no se menciona que hubo terrorismo, no se menciona que el Perú fue víctima de una ofensiva traicionera, vil, terrorista, que atentó contra la población civil en general, contra los peruanos, y tampoco distingue a la víctima del victimario, como tú muy bien has señalado. Mira, lo que estás diciendo es sumamente importante. Yo espero que algún día tengamos la oportunidad de discutir esto a fondo, porque el pasado está muy lejos de ser un lugar pacífico donde nos miramos y todos nos sentimos representados. El pasado está en disputa. Y justamente estas ideologías perversas que quieren cancelarnos el futuro, empiezan su tarea proterva destruyendo el pasado. Uno podría creer que el pasado, las experiencias comunes que hemos vivido en nuestros pueblos, en nuestros países, nos ha generado una conciencia colectiva que nos hace mirar al pasado de una manera similar. No es así. Hoy el pasado está en disputa y por eso es que el esfuerzo parte del esfuerzo de estas ideologías que se llaman del progreso, pero en el fondo lo que quieren es hacer una destrucción de la historia. Lo que hacen es generar memorias alternativas, memorias artificiales, memorias para desplazar justamente aquellas que han solidificado y son anclas fundamentales de nuestro destino histórico nacional. Por eso es que esto es muy importante. El pasado ha dejado ya de ser hace un buen tiempo y nosotros, los demócratas, a veces no nos damos cuenta, creemos que son simplemente exploraciones historiográficas, en fin, bueno, la ciencia avanza, la ciencia siempre tiene ópticas distintas, pero mucho cuidado con estas tendencias que se disfrazan de intelectualismo y lo que quieren es construir memorias alternativas distintas, destruyendo las memorias que han creado poco a poco, a lo largo del tiempo, esto que conocemos con el nombre de Perú. En realidad, el pasado es un terreno de guerra, es un terreno de disputa política e ideológica, y la lucha por la memoria es también una lucha en la cual es una lucha política. Nosotros tenemos la obligación de defender las memorias que han contribuido a que este conglomerado, esta geografía agreste, difícil, se haya convertido en un país, en un estado, con sus tradiciones, con sus personajes, con sus íconos. Esa es la memoria. Esa memoria es la que quiere ser subvertida por esta gente y por eso es que no debemos permitir ni un paso atrás en hacer concesiones que finalmente erosionen las bases fundamentales de nuestro ser nacional. Y el pasado hay que entenderlo, porque si es una disputa, los historiadores no son simplemente personajes que algunos creen diletantes, que piensan el pasado o conocen el pasado por curiosidad. No, señor. El pasado, repito, es fundamental para afirmar una proyección política. Y cuando yo digo lo que está en disputa, es justamente el cuestionamiento de las bases civilizatorias del país. Cuando esta gente habla sin ningún tipo de ambajes y abiertamente de que quieren crear un nuevo proyecto civilizatorio, y nosotros no respondemos, basados, por ejemplo, en pueblos originarios que efectivamente existieron, pero que se han convertido en parte de la historia. No, esta gente quiere extrapolar eso, sacar esos pueblos originarios y construir una historia distinta, totalmente artificial, totalmente imaginada, ¿no? Porque las naciones son, como decía Benito Anderson, comunidades imaginadas, y entonces, a partir de ahí, generar escenarios distintos, ¿te das cuenta? Claro. La lucha por un Estado plurinacional, la lucha que tiene que ver con la denuncia que un grupo de peruanos hicimos contra Castillo por presión a la patria sobre el tema de Bolivia, se basa justamente en una lectura especial de la historia, ¿no? En la negación de unas determinadas tradiciones, ¿no? Y la afirmación de otras, en la cual, por ejemplo, si finalmente se va a recomponer la historia del Perú y la tradición nacional, y vamos a hacer la continuación del mundo precolombino, con todo lo importante que fue el mundo precolombino, vamos a negar el aporte europeo, occidental, la tradición cristiana,
el conocimiento, la filosofía, la universidad, la política, la democracia, el liberalismo que han venido de Europa, si vamos a agarrar todo eso, vamos a crear un esperpento, un Frankenstein. Y eso es lo que yo creo que tenemos nosotros que luchar. Y valga la oportunidad de esta antojadiza pretensión de cambiar el Día de Santa Rosa por otra cosa, para poder entrar a fondo y decirle a los amigos que nos escuchan, estos son temas fundamentales, esto no es un asunto de nombre porque me gusta, no, 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 no es un tema es un tema fundamental, y creo que el tema fundamental de los peruanos de bien tenemos que unir fuerzas para legarle justamente el futuro que nos dieron a nosotros a las nuevas generaciones. Ángel, el tema está en que este es un asunto que no es exclusivo del Perú, ¿no? Tú has comentado lo de Bolivia, Claro, y es un movimiento internacional de progresismo que tiene que ver con lo que se ha llamado la batalla cultural, ¿no? Estamos viendo cómo hay cosas increíbles, ¿no? Como en grandes universidades de Occidente ahora se ha sacado, por ejemplo, del sílabus y de los temas de estudio a Shakespeare, o ya no se lee a Homero, porque se les considera heteropatriarcales y que afirman la sociedad blanca de dominación racial. Y claro, se quita un elemento fundamental de la cultura occidental, Shakespeare, ya no se estudia Shakespeare, no se lee a Homero, o en otros casos, algunos elementos de la literatura norteamericana más moderna, como un clásico que es La cabaña del tío Tom, ha sido tachado como racista por ciertas frases que tiene el libro, que hay que entender en su contexto histórico y que está narrando una historia de esclavitud y todo esto. Y ya hay en este momento, Ángel, aunque parezca mentira, quema de libros. En Canadá hace poco se ha organizado una enorme pira quemando libros que se consideran que son heteropatriarcales y racistas. Y son clásicos de la literatura, ¿no? Y entonces tenemos que al desaparecer un eslabón de la cultura, como puede ser alguno de los autores que estoy mencionando, también se va alterando la civilización y se va alterando ese pasado a otro nivel, mucho más importante tal vez del que estamos viendo, porque nos va a cambiar lo que fue el pasado de toda la civilización occidental. Imagínate que mañana se desconozca el aporte de los griegos, ¿no? Y que alguien diga, no, Platón y Sócrates y todos estos no importa porque son la base de la civilización heteropatriarcal que luego es tomada por la escolástica, bueno, en fin, y se acabó. Se censura, porque así funcionan en la práctica, aunque usen palabras muy suaves, se censura todo el pensamiento filosófico griego. Estoy yéndome a un extremo, ¿no? Pero de a pocos van avanzando así. no, sí, De a pocos vamos a hacerlo así, porque ya que grandes universidades europeas hayan sacado del sílabus a Shakespeare o que esté prohibido leer a Homero, ya te da una idea de dónde vamos, ¿no? Y eso es bien lamentable y no, muy claro. preocupante, porque van moldeando nuevas mentes y se va creando una historia de mentira, ¿no? Una historia de mentira en la cual se le ha escamoteado una parte de la realidad, se ha quitado autores, se ha quitado interpretaciones y se va armando toda la medida de lo que el progresismo juzga, que es lo que debemos entender por el pasado, por la historia, por la memoria, de lo cual ellos se han convertido en una especie de custodios y la van armando a su medida para que luego de eso todos pensemos igual. No, y sin duda alguna, hay también los llamados estudios postcoloniales, que revive toda la tradición de la expansión europea, pero vista del otro lado, cosa que a mí me parece interesante, porque yo soy un hombre abierto al desarrollo científico. Nathan Watchell aquí escribió hace mucho tiempo un libro, La visión de los vencidos, y me parece realmente impresionante ver también cómo la expansión de Occidente tuvo resistencias y una mirada del otro lado. Pero no me lleva a mí eso a descartar el proceso, digamos, civilizatorio, la generación de una nueva sociedad, un nuevo mundo, un nuevo sistema mundo en esa época, y además a sostener la peregrina tesis de que el colonialismo se mantiene hasta el día de hoy. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, las independencias han mantenido el régimen colonial. ¿Te das cuenta? Con lo cual entonces tú devalúas todos los aportes de nuestra cultura, de nuestra civilización, porque no son más que manifestaciones, epifenómenos del colonialismo. Esto es lo que se está diciendo hoy día en América Latina, y no solamente en el ámbito de la antropología y la historia, se está diciendo inclusive en la ciencia del derecho constitucional.
Por eso es que en las constituciones que propone el Foro de Sao Paulo es un dogma que el país ya no hay una nación, sino ahora son países plurinacionales, son estados plurinacionales. Primero fue Bolivia, segundo ha sido Ecuador, Chile está en carrera para hacerlo. El 4 de septiembre va a tener el plebiscito, el referéndum para ver si se aprueba o no la Constitución, pero ahí dice. Y aquí en el Perú el señor Castillo ha planteado también la constitución de un Estado plurinacional, una constitución plurinacional. Entonces, estos asuntos tienen consecuencias políticas y el tema de la cultura pues se ha convertido en una especie de campo de agramante, de disputa muy fuerte, donde los demócratas, los republicanos, los patriotas tenemos la obligación de marcar las líneas, las diferencias y sobre todo de defender lo nuestro. Bueno, tenemos ese deber, Ángel, porque claro, las personas mayores como nosotros ya estamos formados, ya tenemos una idea de lo que es la historia, la identidad, la cultura, la tradición, pero estas personas y estas organizaciones vienen por la mente de los niños, ¿no? Entonces ahí es donde se introducen estas ideas, estas nuevas interpretaciones, esta historia recreada, incluso imponiendo, yo diría, complejos, ideas extrañas. He estado viendo, por ejemplo, que ya en los Estados Unidos, en las escuelas públicas, se somete a los niños varones a una situación humillante, porque se les habla del machismo, y los niñitos hombres de 5 o 6 años tienen que pedir perdón a las niñas por el hecho de ser hombres, ¿no? Entonces, eso pues es algo terrible, ¿no? Imagínate tú que a un niño de 5 o 6 años se le diga, oye, tú eres hombre, por lo tanto eres malo, prácticamente, ¿no? Así es que vamos a empezar esta situación pidiendo perdón. La concepción que yo he leído, mira, yo he leído que esos chiquitos, esos jóvenes, esos bebés, son los futuros violadores. O sea, por estas posiciones son vistos como los futuros delincuentes violadores. Así es. Entonces hay que hacer una reingeniería, digamos, psicológica para que no sean violadores. Entonces, lo cual implica destruir su masculinidad, porque la masculinidad, según esto, es tóxica. Entonces, hay que destruir la masculinidad, hacer que jueguen los juegos propios de las niñas, ¿no? Y claro, no solamente pedir perdón, sino que además se mimeticen y pierdan lo que es lo que la biología les ha dado, lo que la naturaleza les ha dotado. Eso es inaceptable. Creo que debemos conversar un día, con tiempo, esta perversión que está en marcha, lamentablemente. Claro, una especie de castración mental, ¿no? Lo que llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Que no es otra cosa que desmasculinizar al hombre y que va a crear una sociedad diferente, supuestamente, pero que en el fondo, como tú lo estás definiendo, hay una cuestión perversa y una maldad con estos niños, ¿no? Yo no sé cómo crece un niño al que en la escuela le introducen un sentimiento de culpa por el simple hecho de ser niño, ¿no? Entonces eso ya es terrible, porque además es algo irreversible. Claro, una propensión al patriarcado hay que extirpar, hay que cortar. Claro, y es algo que no tiene solución, porque el niño se verá en el espejo, ¿no? Se verá en el espejo y dice, bueno, yo soy hombre y ya estoy condenado, no tengo otra solución. Hay una maldad de fondo terrible porque genera un trauma, una situación opresiva, malsana para el pobre chiquito, ¿no? Que recién está iniciándose en la sociedad. Claro, sí, terrible. Son propensos a cometer feminicidio. Eso es lo que se les dice en las escuelas, en Estados Unidos y en otras partes, y aquí también se quiere decir acá, si es que no se está diciendo mientras estamos conversando. En fin. Bueno, Ángel, se nos fue el programa con este tema tan interesante de la batalla cultural en la que nos hemos visto llevados al tratar el tema de Santa Rosa, de la policía y esta propuesta absurda del gobierno. Correcto. Muy agradecido a todos los amigos por su presencia, por su seguimiento y decirles que nos veremos el día de mañana. Será hasta mañana. Muchas gracias, Ángel.